Las situaciones de la vida se pueden enfrentar de diferentes maneras, pero la verdadera solución se encuentra en cómo reaccionas a eso que te pasa. Comienza a reflexionar y a disfrutar de Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Las técnicas que estás buscando para vivir mejor las encuentras aquí, en este espacio dedicado completamente a escucharte. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Ponte Exa. De veras que cuando voy a tratar un tema en el programa, en el placer de vivir, a donde te doy la bienvenida a todos mis amigos en cadena nacional EXA, muchas gracias, y a mis amigos en los Estados Unidos, también los saludo con el aprecio de siempre. Quiero decirles que Dios me permite encontrarme a personas que me pueden dar ejemplos, es más, sin saber qué tema voy a tratar el día de hoy. O sea, al estar escuchando, el estar viendo, estar compartiendo con gente, de repente me dicen la pauta: mira, esto es bueno para que lo digas en el programa de hoy. Y eso sucedió hace unos momentos, cuando escucho a una señora decirle al niño: no empieces, mijito, con que te da miedo el avión. Por favor, no vayas a empezar con eso, ¿eh? Tú puedes, tú no eres miedoso. O sea, ella es un hombrecito. Así, en el asiento de atrás lo escuché. Mira, yo estuve a punto de pararme, pero claro que me dicen: ¿a usted qué le importa? Para empezar me iba a decir, pero decirle: señora, el miedo es una emoción natural, es un sentimiento normal. El niñito como de unos 5 años, pero así pegado, agarrado de la mamá, pero con una pavor. Bueno, hay gente que tiene miedo a eso, a volar. Y más si en alguna ocasión le fue como en feria, como ha habido personas que he conocido que no tenía miedo. Pero una vez me sucedió en un vuelo tal a tal que le cayó un rayo al avión y empiezan a contarte una serie de historias aterradoras por cierto, para los que andamos para arriba y para abajo. Pero no, yo sí leí en una ocasión a una persona, una terapeuta, que decía que cuando muchas veces los padres queremos que nuestros hijos vivan en ese estado, en ese capelo, en esa protección, con ese rodeados de amor, con ese afán cometemos ciertos errores. Y no lo hacemos deliberadamente. ¿Qué padre quiere hacerle daño a sus hijos? Bueno, hay uno que otro loco que sí. Cuando vemos a los niños y les decimos, cuando los vemos que tienen miedo: no tengas miedo. ¿Tú crees que le estás ayudando a que no lo tenga? Simplemente el hecho de decirle: no empieces con tus fregadas, ya te da más miedo ahora. Aparte del que tengo, me da miedo mi papá, porque ahora me da miedo quedar mal con él. O sea, ya es doble miedo. El que ya siento, y ahora miedo a que él se enoje porque me dice que no tenga miedo. O sea, peor. La situación, el remedio salió peor. Y decía esta terapeuta que lo ideal es: me doy cuenta que sientes miedo porque estás aprendiendo a andar en bicicleta. O ya me di cuenta que tienes miedo porque apagué la luz. Mijito, venga, lo abraces. Pero no le digas no tengas. Y ese error yo lo cometí como padre, y creo que muchos radioescuchas se pueden estar identificando con esto. No fue deliberado. Lo queremos o lo hacemos o lo decimos con el afán de que se sienta mejor, protegido, tranquilo. Queremos recordarle y recordarnos que no hay motivo para tener miedo en este instante. Pero tú sabes que como están las situaciones, el miedo es algo que se ha estado incrementando en la vida de muchísimos mexicanos por la situación que estamos viviendo. Paraliza, hace que la gente viva con un nivel de estrés. El miedo puede ser también un gran maestro. En un momento determinado cambia fisiológicamente nuestro cuerpo. ¿Qué sientes cuando tienes miedo? Empieza la taquicardia, la sangre se va hacia las piernas, te sientes con ganas de huir, de correr, tienes más agilidad para intentar de ver, oyes más, ves más, agudizas tus sentidos. El miedo es terrible, es una sensación que en primera etapa te pone en señal de alerta, pero en segunda te puede paralizar. Cuando llega a la corteza cerebral toda esta serie de impulsos puede llegar a paralizarte a tal grado que te impide tomar una decisión y dices, bueno, haz de cuenta que se puso de tal grado que no avanzaba, no caminaba. En lugar de correr porque salió la víbora, se quedó parada ahí y veía a la víbora aterrada y no se movía. Pues córrele ese cascabel, ni se movió. Bueno, llegó a esa etapa del miedo en el cual se paralizó. Voy a hablar de este tema, pero te quiero compartir una reflexión. Bueno, te la voy a contar al ratito, en un momentito más. Una reflexión que me gustó mucho, que trae tanta enseñanza en algo tan
corto, tan simple, en una historia real, porque fue real, pero tan simple y tanto aprendizaje que puede tener. Cuando yo recuerdo mis primeros temores, mis primeros miedos, no fue nunca miedo a la oscuridad, jamás. No, tampoco fue. Bueno, después de que vi El Exorcista, a la niña esa que le daba vueltas a la cabeza, esa escena no la tardé para borrarla como 2 años. ¿Te acuerdas? La película El Exorcista, con Linda Blair. O cuando la cama se empieza a mover y a brincotear y la mirada siguiendo al cura. No, qué cosa tan horrorosa. Y los ojos en blanco. Tardé meses para que se me olvidara esa escena. Pero de los miedos así que yo tuve, los primeros fue cuando me tocó declamar la primera vez. Aunque no lo creas. Pararme frente al público en cuarto de primaria fue uno de los terrores más grandes, siendo compañeros del mismo año, hombre. Los mismos 44 compañeros del Regio Country. Era pamearte para adentro. O sea, era una situación espantosa. Esa taquicardia, esa tarde, ese viernes que me pidieron la declamación y teníamos que declamar el lunes. En la primera etapa era frente al grupo, la segunda etapa era con toda la secundaria, la tercera etapa era con padres de familia. No pasé ni de la primera etapa, hombre, ahí, para afuera. Pero el ratito de pararme ahí fue uno de los terrores más grandes que yo tuve y que yo padecí. Y dije, bueno, ¿y fue mucho miedo por pararme en público o fue miedo por lo que me imaginé? Ahora que pasa el tiempo, era por lo que me imaginaba. Que iba o que podía ocurrir y que no ocurrió. Y que yo solo inventé esa historia. Ya es que chula me salió la declamación. Media apagada, pero chula y preciosa. Así son los miedos. De esto y más te platico el día de hoy. Saludo a Chuy en el control del audio, a Tere Howard que está al teléfono y me apoya tanto en este programa. Soy César Lozano. Te agradezco que me permitas acompañarte. Unos minutitos, hombre. Te va a servir escuchar este tema. Ahorita regresamos. Saludos a mis amigos que les he estado dando la bienvenida toda la semana. McAllen, Texas y sus alrededores, en Exa McAllen, que nos escuchamos ya a partir de la semana pasada. También sigo dando la bienvenida a mis nuevos amigos de Tehuacán, Puebla y sus alrededores. Obviamente Mazatlán, Mante, Nogales, Obregón, Tampico, Oaxaca, Veracruz, gracias Dallas, Oklahoma, Midland, San Antonio. Y a todos mis amigos que escuchan a través de la señal del internet y a través, o que bajan los podcasts del programa. Ahorita empezamos con ese tema del miedo, no te vayas. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Santa Catarina, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, obviamente Monterrey, Nuevo León. Gracias a toda la raza que me escribe. Hombres, mujeres que se ponen en contacto conmigo y que desde muy temprano dicen presente en Facebook, en el Twitter. También les agradezco mucho a mis amigos en esta ciudad donde transmito, Monterrey. Había una vez una mamá que tenía un único hijo. Ella era una mujer muy temerosa que vivía angustiada pensando que no podía seguir viviendo si su hijito le pasara algo. Eso es algo que pues, muchos padres lo sentimos. Pero esta mujer estaba tan asustada, pero tan asustada, que siempre estaba en sus fantasías de que un día su hijito pues saliera a la calle y le pasara algo. Lo sentó en los sillones de la sala y muy seriamente le dijo a su único hijo: mira, mijito, en la calle vagan unos espíritus malignos que se llevan a los niños que están sin su mamá. Así que nunca, mijito, escúchame y voltéame a ver a los ojos. Aquí en medio, aquí. Nunca, mijito, salgas a la calle sin mí. ¿Entendiste? Sí, mami, contestó asustado el niño. El plan resultó y el niño nunca salió a la calle sin su mamá. Cuando el niño cumplió 15 años, la madre empezó a pensar que algún día ella no estaría y que su hijo tendría que manejarse en el mundo exterior. Bueno, lo llevó otra vez a la sala y muy seriamente le dijo al muchacho: ¿sabes, hijo? Tú ya eres grande y pronto te irás de esta casa. No, mamá, no, te recuerdo que afuera están los espíritus malignos que me llevarán si tú no estás conmigo. La mamá pensó que decirle la verdad equivaldría a admitir que le había mentido, así que le dijo: mira, de eso te quería hablar. Los espíritus jamás te llevarán mientras lleves en tu cuello esta medallita que en este instante te regalo. Y ella, quitándose así la medallita que le colgaba, así, se la puso a su hijo. Quiero que sepas que desde ahora podrás salir sin mí, porque mi medallita siempre te va a proteger. Tienes que confiar en lo que te digo porque tu madre nunca te mentiría. Mientras tengas esta medallita en tu cuello, ningún espíritu se te acercará a hacerte daño. ¿Entendiste, mijito? Sí, mamá. El joven le creyó. ¿Pero qué crees? De todas maneras,
Desde que su mamá murió, el muchacho nunca salía de su casa. Siempre tuvo miedo de perder la medallita. Moraleja. Bueno, ¿cuántas veces metemos miedo sin razón? Metemos miedo a la gente, a lo mejor sin justificación, a lo mejor con la bandera de para que te prevengas. Y lo único que hicimos fue meter miedo. El compartir historias, todos nos sabemos. De lo que nos encontramos, de que pasamos, hicimos una bolsa, de que acá pasó esto, de que en esta colonia pasó lo otro. Ay, no sabes lo que pasó. No. Y muchas son mitos, otras son realidades. De que, caramba, que las cosas no están bien, punto. Obviamente, tampoco voy a tapar el sol con un dedo. De que estamos viviendo una situación que nadie queremos vivir, sí. Pero muchos también hemos estado incrementando ese sentimiento que se llama miedo en muchas personas que ya tienen la capacidad de estarse previniendo, ya saben, pero ¿para qué caso tiene que yo llegue a esta reunión a contar esto si no voy a beneficiar en nada a la gente al escuchar esta historia de terror? Al contrario, los vas a poner más temerosos, con más miedo del que ya tienen, y desafortunadamente nada vamos a beneficiar. Es un sentimiento, es un malestar compuesto por un sentido de vulnerabilidad, eso es el miedo. Es una situación que puede ser real o imaginaria. Muchas veces es real lo que está pasando, pero la imaginación le agrega. Es un sentido de incapacidad para superarlo. Mío, de las autoridades, o del país, o de quien quieras, pero de que existe el miedo, existe. El propósito de esta emoción es protección, prevención de daños. Y esto hace que el ser humano experimente reacciones fisiológicas que le permitan sobrevivir. El miedo te pone ante tres alternativas. Cuando yo iba a declamar en público en aquella ocasión, tenía tres alternativas frente a mí. El primero era enfrentarlo. Pues no me quedaba de otra, porque si no te tronaba y la maestra te evidenciaba. Esa maestra era la que te evidenciaba en público. ¿Por qué no? O sea, ¿tienes miedo? ¿Qué te pasa? Así, de esas gallonas, calzonudas, cajetonas. Segundo es sobrellevar el miedo, o sea, hacerlo, pero pues intentando de manejar las emociones, el sudoración, la taquicardia. Y la tercera es evadirlo. Buscar una barra, no ir a la escuela, el hacerme el enfermo, el decir que me ando afónico. Y sí la pensé, la verdad, la pensé. Y empecé a actuar así. No, se me hace que no me sale. Esas eran las tres alternativas que puedes tener. El enfrentamiento te da por resultado cierto valor. Para seguir afrontando la vida con seguridad y saber que no hay mal que dure 100 años. Y es agregar esperanza. Es el decir, bueno, lo voy a enfrentar con las medidas de precaución necesarias, pero la vida tiene que seguir. Digo, no, tampoco me voy a meter ahí y voy a estar escondido, a seguirle. Así es. Y el sobrellevarlo, pues es entender y aceptarlo. Es, sí, siento miedo, sí, me está pasando esto, sí, estoy sintiendo esta sensación de vacío en el estómago por esta emoción tan negativa, tan nefasta llamada miedo. Y empezar a utilizar cierta terapia que te puede servir. Lo hacen mejor los terapeutas. Los psicólogos son expertos en eso. Ayudarte con un especialista si padeces un pánico, una crisis de miedo frecuente, eso es lo ideal. Yo te voy a dar unos tips. Obviamente nunca sustituirán lo que es una terapia, pero te aseguro que al escuchar estos tips te va a ayudar mucho. Ahorita regreso, no te vayas, estás en el placer de vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. ¿Cómo las cosas cambian, Yo leí en un periódico que anteriormente cuando los niños en Irak escuchaban un avión, pues su respuesta inmediata era miedo por los bombardeos que había. En cambio, un niño mexicano escucha un avión y voltea al cielo a ver de qué tamaño es, qué tipo de avión es y dónde va. Y decirle adiós. ¿Y te acuerdas cuando éramos niños? No, ustedes no se acuerdan porque es otra generación, pero antes se usaba que en Monterrey pasaban ciertos aviones y aventaban publicidad. Imagínate el mugrero y la papelero. Ahorita... ¿Sí se acuerdan los de mi camada que gritábamos, echa papeles a un avión que pasaba? Y eran pura publicidad. Bueno, no me había nacido ninguno de los tres que están frente a mí. Pero bueno, ¿sí se acuerdan la gente de cierta edad de eso? Bueno, ahora, anteriormente escuchábamos un cohete y volteábamos a buscar el cohete. ¿Y dónde fue? Las luces. Ahora escuchamos un cohete y pecho tierra. Pues disculpa, todavía nos agachamos a cómo están. Y perdón que me dé risa esto, porque ¿cómo es posible que estemos viviendo esto? En una ciudad tan amada, tan tranquila, tan querida, como es mi Monterrey, como es Chihuahua, como es Torreón, como es todo el norte de la República, ni casi toda la República. Es increíble, digo, no puede ser. Ojalá y nunca nos acostumbremos a eso. Que siempre estamos
las ganas de que recuperemos esa tranquilidad que merecemos los mexicanos, porque la merecemos. Y merecemos esa paz. Qué bravo ando, ¿qué comí? ¿Qué fue hoy? Oye, si fue salmón, un pescadillo ahí. Oye, según la Organización Mundial de la Salud, hace 3 años, pues ya cambió, Déjenme decir, señores de la Organización Mundial de la Salud, que la primera razón del miedo es el fracaso. Yo digo que ahorita es otra. Pues ya cambió, ¿no? Claro, la inseguridad. Bueno, según la OMS dice que el primero es el fracaso, el segundo no ser feliz. Yo creo que ahí cabe ese miedo de la inseguridad que tenemos ahorita. El tercero, que nuestra descendencia o un familiar, alguien que tú amas mucho, se enferme o se incapacite, es un miedo. La cuarta razón del miedo a nivel internacional es una enfermedad tuya. Fíjate qué increíble esto. ¿Te da más miedo que se te enferme alguien que tú amas que tú? A ver, piénsale. Bueno, hay gente que se quiere mucho que dice, no, yo. Pero a mí sí me da más miedo que se me enferme mi esposa, mis hijitos, mi padre, mis hermanos. ¿Sí? Y viene como tercer lugar, fíjate el orden. Escucha el orden porque está muy interesante esto. Que alguien que amas se enferme o se incapacite es el tercero. Y el cuarto, que tú tengas una enfermedad o que la padezcas. El quinto, el quedar incapacitado o visualmente o motora, no puedas caminar. El sexto, no tener satisfactores necesarios para poder vivir. El séptimo lugar, que nuestra pareja sufra algún tipo de accidente. El octavo, la soledad. El noveno, a perder la libertad. Y el décimo, a ser atacado en el prestigio personal o profesional, que la gente hable de ti. Oye, ese décimo yo lo voy a subir más para arriba porque hay mucha gente que tiene pavor al que dirán. A ver, ¿qué lugar le ponen ustedes? A ver, tú, Tere, del 1 al 10, que la gente hable de ti y ande murmurando cosas que no son. ¿Cuánto? Esta vieja es bien gana. ¿Con cuál? Ella dice que a ella le vale un sorbete. Cayona, sabía bien que ibas a decir eso. Pero aquí, ¿cuánto me dices? ¿Un 3 o un 4? Bueno, hay una persona, tú, Chuy. Ay, también le vale un sorbete. Yo también estoy en el 10. Pero hay gente que le pone 2, 3 de lugar, que vive a expensas de, eso dijo, ¿por qué dijo? Y yo, pero ¿cómo? Vemos gente que si no tiene sin cuidado y que pues no puedes, pues son cosas que no puedes controlar. Imagínate que quisieras tú controlar todo lo que la gente piensa, opina, dice, inventa de tu persona. ¿Qué desgaste? Perdóname, te acabas. Yo creo que hay ciertos niveles de miedo, porque ahí depende que hay nivel bajo, nivel medio, nivel alto. El nivel más bajo es la preocupación. Te preocupa, pero sigues con tu operación normal. Si te trae ahí mortificadito eso, el que te vaya mal en el negocio, el que no te paguen ese dinero que te deben, sí, pero sigues chambeando. Es normal cuando la persona puede llevar a cabo pues ciertas acciones y que no trastorna su vida. Trae la preocupación, pero sigue chambeando, sigue trabajando, sigue queriendo, sigue llegando a su casa con ganas de estar con su familia y demás. Pero también está la patológica, cuando ya es repetitivo, cuando la preocupación ya es tanta que ya llega a ser una paranoia. La segunda etapa del miedo es más poderosa e intensa. Es esa manifestación donde ya se agregan ciertas sensaciones de ansiedad, de incapacidad para poderme relacionar, socializar, ya estoy incómodo en cualquier lugar porque el miedo, ya no quiero salir, ya no quiero moverme. Y la tercera es cuando el miedo ya es intenso, no te permite ni pensar, no te permite hacer otra cosa, simplemente estar dando la vuelta al mismo asunto. Ya estás incapacitado totalmente, ya te paralizaste por el miedo tan intenso que estás viviendo por algo que a lo mejor es ficticio, a lo mejor es real, a lo mejor no es real y ya la mente se encargó de que lo convirtieras como algo real. ¿Hay alguna técnica para ese tipo de miedo? Sí. ¿Hay estrategias? Sí. Reitero, siempre es bueno tener a alguien a quien contárselo. Si es alguien en quien tú confíes, alguien que te quiere mucho tal como eres, es un gran apoyo, el hablarlo, el decirlo, el dejarte creer tan macho para decir, no tengo miedo. Claro que lo tienes, acéptalo y dilo, sí, y dilo a alguien. Si es un especialista, un terapeuta, te va a dar técnicas. Yo te puedo dar algunas aquí. Obviamente no sustituiría nunca la importancia de lo que te puede decir un terapeuta, alguien profesional, pero sí te puede ayudar a abrir los ojos. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Hay expertos que dicen que la primera recomendación para el nivel 2 o 3 del miedo, cuando te paraliza, cuando ya no tienes la capacidad de estar analizando, pensar,
es que te hagas el modelo cognitivo-conductual. ¿En qué se basa? Se ve muy espectacular. En cuestionarte las falsas ideas de ese miedo, o sea, todo lo que tu mente le ha agregado. Ejemplo, voy a poner uno de los miedos, el que no has pagado algo que tienes que pagar y que tienes miedo que te quiten la casa, que te quiten por la hipoteca, por lo que tú quieras. Déjame usar ese tipo de ejemplo, para no hacerte sentir mal ahorita que vas manejando y no meternos con otro tipo de miedos. O sea, es darme cuenta del miedo, explicarme claramente qué es lo que está pasando, qué es aceptar qué es lo que estoy sintiendo, o sea, no evadirlo, porque muchas veces queremos evadir, no me pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y esa es la técnica del avestruz, y al rato te sientes peor. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que estás percibiendo? ¿Dónde ves el peligro? Clarifica y fundamenta las bases de tu miedo. Bueno, es necesario que te hagas ciertas preguntas. ¿Hay verdaderamente fundamento para sentir esto? O sea, ahorita ya no insistas en que algo malo va a pasar, porque eso ya es agregarle al miedo. O sea, es algo que ni tú sabes si verdaderamente va a pasar, y a lo mejor no va a ocurrir. No, es analizar el miedo pelón, no con lo que le agregas. Ese es el modelo cognitivo-conductual. O sea, si ya te diste cuenta que no hay bases que demuestren que es algo 100% real, ahí es donde entra la esperanza. ¿Qué tantas verdades o qué tantas mentiras hay en las situaciones que estoy imaginando? En eso consiste. Describe el temor sin hacer juicios de valor. Siento el miedo a través de una taquicardia, un vacío en el estómago, porque no he pagado, porque está la situación así, porque sucedió esto en la colonia donde vivo, porque pasó esto a un familiar. Pero ¿qué es exactamente? ¿Y qué es lo que yo le estoy agregando? Y le acabo de agregar que como pasó ahí, me puede pasar a mí. Y le acabo de agregar de que creo que un abogado va a llegar a mi casa y me va a cobrar. Y le acabo de agregar en que creo que a lo mejor este papelito o el doctor me mandó a hacer este estudio porque cree que es cáncer. O le acabo de agregar, le estoy agregando al miedo. Le estoy agregando a la situación algo que es lo que me está provocando el miedo. Ese es el modelo cognitivo-conductual. Y escríbelo, escribe todo lo que sientes respecto al miedo, escribe todas las posibles soluciones que puede haber, o sea, es analizar el miedo tal cual es. El modelo sistémico, otra técnica para manejar el miedo, es tuve aquí en el programa hace 2 años a una terapeuta que hablaba del recuadre. Yo no entendía muy bien eso, y le dije, a ver, explícame bien qué es el recuadre. Y me dice, si el miedo fuera un maestro o un médico, al que tú le tienes gran confianza, ¿qué te enseñaría? Le dije, eso no me calma el miedo. Claro que te lo calma. ¿Por qué? Porque estás buscando un aprendizaje de esto. Y a lo mejor la respuesta es a ser más valiente, a no agregarle a la cosecha, o no agregarle más leña al fuego, porque le estás dando un valor más fuerte del que tiene. El recuadre es que en lugar de meter al miedo en un mapa dañino, doloroso de emociones, lo metes en un mapa de aprendizaje, del cual puedo aprender ciertas cosas o puedo encontrar ciertos beneficios. A lo mejor las cosas no van a cambiar, pero si tú tratas de verla de diferente encuadre, eso sí puede ayudarte mucho. Bueno, y si tomo esta decisión, ¿qué pasa? Y si hago esto, ¿qué sucede? Y si acudo a pedir ayuda acá, ¿qué pasa? Ese es otro encuadre que me ayuda a quitar o a disminuir la intensidad del miedo. Eso lo he usado yo varias veces en mi vida y a mí me ha servido mucho. Se llama el reencuadre o el nuevo cuadro, reencuadre, me gusta más, es cambiar el escenario. Hazlo. Analízalo. Desafortunadamente muchas de las situaciones a las cuales etiquetamos como situaciones que nos provocan miedo, no es en sí la situación, es lo que le agregas con la mente. Ya viene mi nuevo libro, próximo mes de octubre es el lanzamiento nacional del libro. Te prometo que te va a ayudar mucho, y va a ayudar mucho por todo lo que estamos viviendo, por todas las situaciones que han cambiado en nuestro amado México, y que deseamos ya que muy pronto ya vamos a hablarlo como algo del pasado, de la historia, de que cada día seamos más las personas que tengamos esa esperanza y esa fe, y que practiquemos más la oración para que cambie verdaderamente la situación que se está viviendo. Este miedo ha sido un efecto cascada, donde muchos de nuestros hijos también ya lo perciben, y que están observando la actitud tuya como padre, tuya como madre, cómo hablas, cómo te expresas. Cuidemos mucho eso, si lo que estamos diciendo es información o es miedo, porque es muy diferente informar a nuestros hijos de lo que sucede a meter miedo a lo que sucede. De dónde va el factor esperanza, dónde puedo agregar el factor fe, que ese es el que no debe de faltar ahorita. ¿Cómo lo puedo agregar yo
entre el grupo de amigos, el factor esperanza. Porque eso, aunque no lo creas, puede beneficiar tanto, puede ayudarnos tanto en situaciones como la que estamos viviendo. ¿Me permites una muy breve pausa? A sus comentarios los leo. No podía ver el Face, ya lo puedo ver. Ahorita si hay tiempo me pongo a leer todos sus mensajes. Gracias por todo lo que agregan aquí. De veras que me dan la pauta para hablar o para compartir muchas de las cosas que estoy compartiendo ahorita. No te vayas, estás en El Placer de Vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Saludos a la gente que me escucha en Nogales, Sonora, Corpus Christi, Sandra García, que es enfermera de Corpus Christi, Texas, y le dije que hoy le iba a mandar saludos. Ella está en una unidad de oncología. Y dice, César, el estrés, el dolor, la tristeza y el miedo es enorme. Oye, gracias por lo que me dices ahí. Que gracias a los CDs, pues ella trabaja con más ganas, con más ahínco. Somos muchas sus fans aquí en la Bahía de Corpus Christi que oye, yo quiero ir, Sandra García, muchas gracias. Hoy dije que te iba a mandar saludos y lo prometido es deuda. Te agradezco mucho tu comentario. También a Norma Ortiz, gracias por lo que me dices. Claudia Martínez, Silvia García Galván, muchas gracias. A la gente que me escucha a través de los... Ya sabes que hay una forma de escuchar los programas anteriores y hay gente que ya es un hábito hacerlo así. A lo mejor dices, o estás escuchando, ¿qué día sería? Haz de cuenta que te estoy hablando ahorita en vivo y te estoy hablando en directo. A ti que escuchas los programas a través de los podcasts, que vas y los bajas y los escuchas los sábados o el domingo mientras haces ejercicio, te saludo a mis radioescuchas silenciosos. El tema del día de hoy, el tema del miedo. Hay muchos miedos que nos acosan y muchos de esos miedos, desafortunadamente, podrían disminuirse si se enfrentan con los pensamientos que están agregándole al miedo a los que son verdaderamente reales, o sea, los que verdaderamente se aplican. Hay personas que desafortunadamente han caído en estados de ansiedad tremendos por los miedos, por la incapacidad para enfrentarle, para la incapacidad que teníamos para tenerla, cómo poder verdaderamente enfrentar esta situación que no depende de nosotros. Cuando hablé del miedo al fracaso en todas sus variantes, aunque hay ocasiones que yo ya he escrito sobre esto en artículos, yo quiero enfatizar en que eso que tememos que nos suceda, a veces no son fracasos, son experiencias, son aprendizajes de vida. Y voy a decirte un ejemplo. Te fue mal en un negocio, como alguien que me acaba de escribir ahorita. El temor que me ha quedado después de que puse una estética y que en ese lugar donde puse la estética no hay ninguna otra y que creí que me iba a ir re bien y me fue como en feria después de un año completo de buscar que llegaran nuevos clientes y de decretar que todos los días iban a llegar nuevos clientes y me fue muy mal, me impide poner otro negocio y no sabes cómo me siento de lo mal por la mala decisión que tomé y por el dinero que perdí. Ese fracaso marca mi miedo actual. Bueno, yo creo que fue fracaso, fue experiencia. Fíjate, si nos pusimos a analizar todas las veces que perdemos lana o perdemos un proyecto o nos fue mal en algo, invertimos tiempo en alguien y esa persona no lo valoró y no llegó a nada de lo que yo deseaba, ¿fue fracaso verdaderamente o fue aprendizaje de vida? Es que yo creo que el término fracaso paraliza. Sabes que la historia está llena de anécdotas acerca de personas que no lograron el éxito, tuvieron eso que le llamaron fracaso. Mira, ¿sabes de qué me acordé? De una ocasión de cuando yo era estudiante de medicina y desde todo el tiempo de estudiante yo veía una clínica, no digo cuál fue. Y yo dije, yo algún día voy a trabajar ahí. Y yo me veo trabajando ahí. Y me veo ahí adentro, por darse cuenta así como si existiera en aquel tiempo la famosa, bueno, sí existía, pero como si se hubiera leído o yo hubiera leído la famosa ley de la atracción. Me veía, me decretaba, yo voy a trabajar ahí. Y graduándome voy a ir a pedir chamba y estoy seguro que yo voy a estar ahí. Eso que lo veo ya como una realidad. Pues voy y me mandan por un tubo. A empezar. Me dijeron, no hay vacantes, hay una lista de personas. Si quieres, vente dentro de unos 6 meses. A los 6 meses ahí estuve. Presenté un examen. Me fue re bien. Pero la palanca, el compadrazgo, le dieron el puesto a otro. Y así me lo dijeron. Mira, pues sí, te fue re bien, César Lozano, pero aquí la onda es que aquí esta persona pues es amigo del director general del área de tal. Y pues aquí lleva mal. Discúlpame. Me habló con la verdad. Me sentí tan decepcionado, tan agüitado.
Y dije, qué fracaso tan grande, fracaso. Ahí tomé otra decisión de meterme a estudiar otra subespecialidad. Bendita decisión. Ahora paso el tiempo y digo, si no ha sido porque estudié esa especialidad en medicina del trabajo, en dirección de hospitales, en medicina laboral, yo no me dedicaría a la calidad en el servicio, no me dedicaría a hablar de relaciones humanas, me hubiera conocido el amplio mundo que existe en desarrollo humano. No lo hubiera podido conocer, mi vida hubiera tomado otro rumbo. Y ahorita disfruto lo que hago. No hubiera conocido a la persona que es mi esposa, no tendría los hijos que ahora tengo, no trabajarías conmigo, Tere Howard. Imagínate nada más, ni yo te conocería a ti. ¿Qué sucedería, Chuyín, que no estuviera yo en EXA? Me sentiría que me falta algo en el mundo. Bendito Dios. ¿Fue fracaso? No, simplemente fue una forma de cómo hacer las cosas diferentes. Punto. Así es la vida. Así es tu vida, así es la mía. Ejemplos como este, estoy seguro que tú tienes varios. Ahorita regreso. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. ¿Qué me dices tú del miedo a la muerte? Que es un miedo que a mí lo han compartido varias personas. Una temporada mi madrecita preciosa tuvo miedo a la muerte. Que en paz descanse, mamita linda. No en su etapa cuando ella murió. No, estoy hablando hace ya muchos años. Oye, se levantaba ella con un miedo tan grande. Decía, mijito, es que me da tanto miedo a morirme. Hasta que un día enfrentó el miedo y platicó con una persona que le dijo, señora, lo único que tiene usted seguro es que se va a morir. Y que nos vamos a morir todos. Mira, se lo dijo de una manera tan clara, tan práctica y no tengo que decir que fue agresiva. Simplemente le dijo las cosas como son. Que mamá lo entendió. O sea, el conocimiento da seguridad. El temer a la muerte no es en sí a la muerte, sino a cómo, dónde, cuándo, con quién. Tememos al sufrimiento, al dolor, no solamente propio, sino también de los seres queridos. Y la incongruencia más grande consiste en que a pesar de que tememos a la muerte, no nos cuidamos, no cuidamos el cuerpo, no cuidamos lo que comemos, no cuidamos nuestra mente, no aumento mi espiritualidad para evitar ese temor. El temor disminuye notablemente cuando procuramos un estilo de vida saludable, cuando me documento, cuando leo, cuando conozco historias de personas que trascendieron en su vida, dejaron huella. Mejor me ocupo, hombre. Mejor me pongo a chambear. La misa del domingo me gustó mucho lo que el cura dijo ahí. Me gustó la reflexión del Evangelio. En forma muy corta, a ver si me acuerdo bien cómo iba. Que cuando murió Juan el Bautista, algo así. Que murió Juan el Bautista, Jesús pidió irse a orar a un lugar lejano. Pero toda la muchedumbre lo siguió. Y fue toda la gente a buscar con él. Y él quería estar solo. ¿Por qué? Porque un familiar cercano pues había muerto. Lo habían matado y él estaba triste. Yo creo que él quería estar solo. Quería orar o quería, no sé, vivir su pena, su duelo. Pero toda la muchedumbre, más de 5,000 personas, sabían dónde estaba el gran maestro, el que hacía milagros, el que curaba gente, y se le acercaron. Entonces él empezó, y viene así el renglón, él empezó a curar enfermos, empezó a sanar. O sea, hizo cuántos milagros, no sé. Y luego que la gente tenía hambre, y que hasta 5 panes, o 3 panes, 5 pescados, y ya fue la multiplicación de los panes en esa ocasión. La moraleja, dijo el cura, y me gustó como lo dijo el padre, dijo, es que él, en lugar de ponerse a llorar su pena, se puso a chambear. O sea, se puso a hacer algo por los demás. Ahora entiendo por qué los terapeutas recomiendan como terapia más grande, cuando hay una tristeza, es quién te necesita, dónde puedes ayudar a alguien, qué persona le puedes aportar algo, aún con tu carencia, aún con tu miedo, aún con tu dolor, a quién sí le puedes alegrar el momento y disminuye tu pena. Qué aprendizaje, qué cosa tan bella, mensaje tan profundo para mí. Cuando hay tristeza, cuando hay miedo, cuando hay dolor, haz un inventario de quién sí te necesita, a quién le puedes cambiar la vida, dónde puedo chambear. Por eso hay personas que nos refugiamos en la chamba. Nos ponemos a trabajar, a escribir, a compartir artículos, a hacer lo que tengo que hacer, obligatoriamente si tú quieres, pero que me gusta. O no me gusta, pero que lo tengo que hacer, pues tengo que chambear, pues ¿qué hago? No estoy hablando de mi caso. Pero ¿a quién sí puedo? ¿En dónde sí puedo ayudar? ¿A quién sí puedo cambiarle la vida en este momento? Eso es una estrategia que te puede ayudar mucho para combatir ese terrible miedo a la muerte, el miedo a las cosas que no dependen de ti. ¿A poco ya se acabó? A ver, ¿qué música pusiste? ¿No oigo? Oye, ¿cómo que esto ya se acabó? Si apenas estoy calentando motores, oye, no puede ser.
Saludo a todos mis amigos en la cadena nacional. Gracias por estos momentos que me permiten compartir con ustedes. ¿Te sirvió el tema? ¿Lo quieres compartir a alguien? Bueno, lo encuentras mañana en el iTunes. Ahí lo puedes encontrar. Ahí están los podcasts. Pones Por el Placer de Vivir o pones César Lozano. Son gratis. No cuesta nada. Es un servicio que te da EXA, Guadalupe Radio allá en Los Ángeles. A todos mis amigos en la cadena nacional. Como siempre le pido a mi Dios dos cosas. La primera, que bendiga tus pasos y bendiga tus decisiones para que no tengas miedo. O si existe el miedo, lo reconozcas, lo aceptes, analices y veas qué es el miedo real y cuál es el imaginario. Y la segunda, que recuerdes que no es lo que te pasa lo que más miedo te provoca, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Gracias, Chuy. Gracias, Tere Howard. Soy César Lozano, como siempre. Te invito a que me acompañes todos los días en el mismo horario, en esta estación. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Ahora que ya lo sabes, experimenta día con día los beneficios de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. No te pierdas el próximo programa. Y recuerda compartir con otros la dicha que conlleva sobre todas las cosas. Ponte Exa.